nada, les quiero agradecer muchísimo la presencia. Para los que no me conocen, soy Rodolfo Quiroga, me desempeño como gerente de producto de la línea urológica del Laboratorio Casasco. Y primero que nada quería agradecer la organización de esta charla por parte del señor Alberto Chepare, miembro del Laboratorio Casasco también. Y esta noche contamos con la presencia del doctor Daniel Equisian, urólogo, quien va a tocar un tema muy interesante, más que nada para la especialidad de ustedes, la de geriatría o PAMI, que es urología en geriatría. Una vez que el doctor termine de hacer la disertación, vamos a tener un espacio para que evacúen sus dudas y quieran hacer algún tipo de comentario, siempre por chat. Así que no van a tener habilitado el micrófono. Bueno, doctor, como usted desee. Cómo no, muchas gracias. Gracias también, quiero agradecerte, Rodolfo, por la posibilidad de poder dar esta charla, al doctor Alberto Chepare también, Marcelo Valdivia, que es el APM que me viene a visitar, con el que ya somos amigos, y toda esta gran familia con la que podemos no solamente trabajar en la asistencia, sino también en la información, en la docencia, y algo que me gusta mucho compartir es la experiencia de lo cotidiano, no tirar un montón de información que hace aburrida la charla, porque todos los datos que uno puede hablar están en los consensos, están en las recomendaciones, pero ¿qué pasa a nivel práctico con un tema tan frecuente? Y nosotros, como trabajamos con la escuela del doctor Estambulián, aprovechamos siempre a hablar con palabras sencillas para lo cotidiano. Por eso espero que en esta noche podamos tener este intercambio de expresiones que nos puedan ayudar y nos puedan servir para enfrentar a esto que es mucho más común de lo que parece. La edad en la que a los que tratamos a los pacientes y muchas veces algunos cuadros límites que nos pueden llegar a confundir, ¿no? Entonces, con mucha humildad voy a compartir este tiempo, que ya son 32 años de médico, para poder compartir este tema tan difícil que es la vejiga neurogénica. Si yo tengo que maldecir a alguien clínicamente, le digo que escuche una charla de vejiga neurogénica. Entonces, en una hora logro mi cometido. Pero van a ver que ahora lo vamos a hacer interesante. Entonces voy a compartir la pantalla. Juan, ¿me das el ok? Ahí está, perfecto. Entonces, aspectos prácticos en la geriatría en relación a la incontinencia urinaria. Estoy siempre a disposición de lo que necesiten, por supuesto. El mail es muy sencillo y estoy disponible para cualquier duda o consulta. Este es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que está en el Bajo Belgrano, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un centro monovalente de rehabilitación, donde tenemos la mayoría de los pacientes con lesiones medulares y vejiga neurogénica. Y esta es la clínica de rehabilitación CIAREC, que es la misma patología con diferentes targets de pacientes, y ahí es donde sacamos mucha información en relación a la vejiga neurogénica. Si yo tengo que hacer una definición de vejiga neurogénica, es los trastornos y consecuencias funcionales que se producen a nivel del aparato urinario inferior en relación al vaciado de la vejiga, de la orina, incluido el área perineo-uretral, y que son causadas por enfermedades neurológicas o neurológico-metabólicas. Acá tengo una frase que incluye vejiga y área perineo-uretral, porque realmente el aparato inferior tiene estos grandes tres componentes: vejiga, próstata o cuello vesical en el caso de la mujer, y el esfínter o el área perineo-uretral. Y las enfermedades neurológicas y las enfermedades metabólicas. Solamente para que tengan
esto en cuenta, sin entrar en lo chiquito, tenemos que entender que la micción se produce saliendo de S2-S4, que es el nervio pélvico, que es el sistema parasimpático, y T10, L2 es el nervio hipogástrico, que es el sistema simpático, y el nervio pudendo, que se encarga en el área terminal, en la parte perineal, de la erección. Nuestra micción se va produciendo, llenándose la vejiga, y el sistema simpático mantiene cerrado el esfínter y relajado el detrusor vesical. En el momento que se produce el primer deseo miccional, el segundo deseo miccional, se activa la comunicación lumbar, núcleo pontino, núcleo frontal, y ahí es cuando nosotros decidimos la micción, y se produce por la manifestación parasimpática a través del nervio pélvico la contracción de la vejiga, es decir, del nervio, del músculo detrusor, y la relajación del esfínter. Si vemos este gráfico, vamos a ver lo que les acabo de decir. T10, L2, S1, S2, y la parte del núcleo del nervio pudendo, y después el núcleo pontino y la corteza frontal. La vejiga es uno de los pocos músculos que tiene características de músculo liso, así como el intestino, pero que también tiene músculos estriados en múltiples direcciones, que es lo que produce la contracción del detrusor, y de esa manera se produce el aumento de la presión vesical para lograr la apertura del cuello vesical, que en el hombre comparte el adenoma de próstata, y en la mujer el cuello vesical, produciéndose la presión del detrusor suficiente para relajar el esfínter y de esa manera producirse la micción. Cuando nosotros vemos este gráfico, se darán cuenta que según la lesión que se produzca en la columna, una herida de arma de fuego, una mielitis, un traumatismo, un ACV, vamos a tener las diferentes respuestas a nivel de la vejiga, y muchas veces compartidas con la vejiga el intestino. Cuando hay un shock medular, la vejiga también entra en shock, y en general se produce en los primeros 6 a 9 meses una vejiga inestable que empieza a trabajar totalmente indiferenciada, con contracciones del detrusor, contracción del esfínter, relajación, atonía, hasta que se va acomodando, y ese es el tiempo donde nosotros usamos catéter, sonda vesical, cateterismo intermitente, que es el que produce finalmente lo que vamos a después terminar hablando de cateterismo intermitente o talla vesical, etc., en los pacientes con lesión medular. Pero en nuestro consultorio, en nuestra práctica diaria, tenemos que tener 3 grandes grupos de pacientes con vejiga neurogénica. El primero es la vejiga neurogénica de esfuerzo. Es esa mujer que tuvo 3, 4 partos, con chicos grandes, con utilización de elementos como forceps, etc. Personas que han adelgazado mucho durante un tiempo prolongado, personas que tienen prolapso, y el prolapso puede ser puro vesical, puede ser ginecológico, o puede ser triple, vesical, ginecológico y rectal, y eso hace que tenga vejiga de esfuerzo. Y la paciente refiere, camina, se le escapa, tose, se le escapa, se ríe, se le escapa, tiene que usar paños. Si usa un paño por día es de esfuerzo leve, hasta 4 por día es una incontinencia de esfuerzo importante, y estas vejigas en general van a necesitar un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se modificó muchísimo, son técnicas mínimamente invasivas,
con colocaciones de mallas, levantando un poco o dándole fijación al piso uretral. Y es una vejiga que el interrogatorio nos da mucha claridad en el diagnóstico. Después está la vejiga de urgencia. Es esa vejiga que se presenta con nosotros llamamos el gatillo. La persona está sentada, está tranquila, y de repente tiene que ir a orinar ya, en esos 30 segundos próximos. Muchas veces se produce lo que se llama el estímulo llave. Terminó su actividad racional frontal, se relajó, está por entrar a su casa o pone la llave y no aguanta. Esa es una vejiga de urgencia. ¿Por qué? Porque el detrusor está con una hiperactividad. Ahora, estas son las bien definidas, pero las más comunes son estas, que son las incontinencias mixtas. ¿Y estas en quiénes se producen? En pacientes que van teniendo, por diferentes enfermedades, trastornos en la inervación, tanto del detrusor como en el esfínter. Entonces, tenemos pacientes con deprivación hormonal, mujeres que ya han entrado en el periodo posterior a la menopausia, empiezan con esta incontinencia mixta, donde uno les pregunta, ¿se tiene que levantar mucho a orinar? Y más o menos, porque cuando duerme tiene el núcleo frontal apagado, entonces la vejiga trabaja un poco en forma autonómica. Cuando está nerviosa se activa el gatillo de la vejiga. Cuando hace frío, cuando tiene los pies fríos, cuando toma café o toma alguna bebida cola o alguna bebida de tipo terma, etc. Eso es muy común porque, aparte de la vejiga hiperactiva, tiene una incontinencia de esfuerzo leve, porque dice que además tiene que usar paños, y si tose se le escapa la orina. Pacientes diabéticos de larga data tienen también esta vejiga que muchas veces es más bien de urgencia que de esfuerzo. Pacientes con parkinsonismo, y acá tenemos que hablar porque la respuesta farmacológica es muy interesante en estos pacientes que, entre que están siendo diagnosticados con parkinsonismo y los neurólogos están haciendo los estudios, quizá la forma rápida o precoz del diagnóstico es que el paciente empieza con un cuadro de urgencia miccional, una vejiga neurogénica, y el paciente estuvo estudiado de su adenoma de próstata o su control y estaba normal. Y de repente se empieza a asociar y se empieza a mezclar la parte neurológica con esta vejiga neurogénica. Después tenemos el paciente retencionista crónico. Ese paciente que se acostumbró a esperar tener muchas ganas de orinar, entonces hizo el mecanismo reflejo de esperar primer deseo miccional, segundo deseo miccional, y el detrusor, que mide 1 centímetro cuando está con la vejiga vacía, tiene 2 o 3. La vejiga, que tiene poca pared muscular, va teniendo poca fuerza para contraerse. Si a eso le agregamos el adenoma de próstata, vamos a ver que hay un paciente que, además de la patología prostática, va a tener una patología vesical por vejiga neurogénica, por ser retencionista crónico. Entonces muchas veces le decimos, mire, usted va a tener una solución parcial con la cirugía de próstata, pero la vejiga, que ya lleva muchos años siendo retencionista, no se va a poder recuperar fácilmente. La otra patología es la cistitis actínica. Como las terapias radiantes, especialmente en cáncer de próstata, van a la cabeza en pacientes mayores de 65 años, ese efecto radiante sobre la vejiga es un efecto que provoca una falta de elasticidad en el detrusor y hace que el paciente, especialmente en el invierno,
tenga una característica de incontinencia de urgencia. Si a eso le agregamos que es un paciente que, por ejemplo, se operó de próstata antes del diagnóstico de cáncer de próstata o tiene hecho una prostatectomía radical, vamos a ver que ese paciente va a tener una vejiga neurogénica. Entonces, les doy un panorama así rápido de los pacientes que tenemos nosotros como público general para que nos vayamos ubicando. Muy comunes en mujeres y en hombres con antecedentes bien concretos: diabetes, parkinsonismo, prostatismo crónico y pacientes radiados por tratamientos oncológicos. Fíjense en este gráfico que tenemos la vejiga en el hombre con la pared del detrusor y con el adenoma de próstata. Yo sé que todos conocemos la anatomía en el hombre, pero quiero hacer referencia a este contenido del adenoma de próstata, que me parece muy útil porque es muy frecuente. Nosotros relacionamos muchas veces adenoma de próstata con próstata grande. Y vemos pacientes que tienen todas las características del síndrome de obstrucción uretral por prostatismo, urgencia, nocturia, goteo miccional, chorro fino, chorro en regadera, mancha la tabla del inodoro, tarda para empezar a orinar. Todo eso acompañado que la esposa lo tiene cansado de que tiene que ir al urólogo porque le mancha la tabla, le mancha el baño, etc. Y muchas veces queremos relacionar esa patología con el adenoma de próstata. Fíjense en el gráfico lo que está periuretral, que es lo más oscuro, y esa es la zona hiperplásica en el segundo, en el tercero y en el cuarto esquema. Lo que se hace hiperplásico en esa glándula prostática que está preparada para fabricar líquido de semen y que después de los 50 empieza a hipertrofiarse y de esa forma se transforma en fibrosis y va creciendo y obstruye la uretra, no es el tamaño de la próstata, sino cuánto crece periuretral. Entonces tenemos próstatas, por supuesto, de 100, 150 gramos, que per se por el volumen obstruyen el canal uretral, pero podemos tener próstatas chicas de 45, 50, 60 gramos, que todo lo que crecieron hiperplásico lo hicieron periuretral. Entonces tienen próstata chica, una ecografía donde no se ve la elevación del piso de la vejiga. Los pacientes asocian el PSA, pero el PSA en la patología benigna no tiene ninguna relación. Entonces es un factor obstructivo. Ojo, porque muchas veces nosotros nos sentimos que estamos habilitados a dar anticolinérgicos en estos pacientes porque tienen una urgencia miccional y vamos a trabajar en una vejiga que tiene que hacer un esfuerzo en dilatar el cuello de la vejiga porque la próstata es obstructiva y le vamos a dar medicamentos para frenar el detrusor. Entonces tenemos que tener muy claros a qué paciente vamos a tratar con los anticolinérgicos para frenar el síntoma de la urgencia. En la mujer no vamos a tener problema. En el hombre tenemos que asegurarnos que haya una próstata desobstruida para poder lograr un excelente tratamiento y un excelente síntoma. Esta, fíjense que es una vejiga en el hombre totalmente flácida, distendida, atónica, porque fue un retencionista crónico. La vejiga tiene la capacidad de, a medida que se va llenando, va avisando con un primer deseo miccional que está alrededor de los 150, 200 mililitros, después tiene un deseo miccional máximo, 350, y después no avisa nuevamente. Si nosotros estamos volviendo a casa en el auto y decimos, bueno, me aguanto una hora más, probablemente
estemos dándole a la vejiga ese estímulo para que nos avise tarde cuando tenemos que orinar. De esa manera vamos a lograr una vejiga con una hipotonía importante, porque si el factor obstructivo también lo hace retencionista, vamos a tener un paciente complejo en nuestra forma de tratar. Lo mismo el gráfico en la mujer. Ese cuellito de la vejiga, que es el esfínter interno, que está solamente a 2 centímetros de la vulva, del meato uretral, también si está cerrado, va a hacer que la vejiga tenga una flacidez muy importante si es retencionista crónico. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que utilizamos? Hay 2 métodos que podemos utilizarlos como médicos clínicos generalistas. Primero, descartar infección. Y en esto quiero hacer un énfasis importante. Ustedes van a decir, lógicamente, tiene que haber un urocultivo. Sí, pero muchas veces tratamos con antibióticos a pacientes que tienen cistitis inflamatoria, que tienen urgencias, que tienen nocturias, y no tenemos la certificación o el diagnóstico de que tenga urocultivo. Y el urocultivo tenemos que hacerlo acompañado de los síntomas. Hay pacientes que tienen lo que llamamos bacteriuria asintomática. Es un capítulo muy importante, no es de este tema de hoy, pero hay pacientes, mujeres por ejemplo, que tienen un buen vaciado vesical, que no tienen síntomas, y que uno les hace un urocultivo y el urocultivo les da positivo. Mujeres mayores que usan pañales, que están postradas, o personas que han sido instrumentadas y quedaron con esa marca que llamamos bacteriuria asintomática. Y muchas veces nos piden la consulta y nos dicen, doctor, ya le dimos ciprofloxacina, levofloxacina, furadantina, penicilina, le dimos esto, le dimos lo otro, ¿qué tenemos que hacer? Y la pregunta es muy sencilla, ¿por qué le pidieron el urocultivo? Si el urocultivo se pide de rutina, vamos a encontrarnos con muchas vejigas maltratadas por tener urocultivos positivos sin síntomas. Pero en el contexto de la inflamación, es muy importante pedir urocultivo. La ecografía renal y vesical pre y postmiccional es el estudio más importante al que podemos tener acceso. Tenemos que tener en cuenta que la vejiga retencionista va a provocar una uronefrosis bilateral en los pacientes, en especial en los pacientes retencionistas hombres que tienen además un adenoma de próstata. Entonces le decimos al paciente, ¿usted está bien? ¿No tiene problemas? No, dice, no tengo ningún problema, orino 2 veces durante el día y no me levanto a la noche. Ese paciente seguro que tiene una obstrucción postmiccional, una insuficiencia renal postrenal, por retencionismo, con una dilatación bilateral seguramente por un tema mecánico. Nuestra ecografía tiene que mostrar que el vaciado va a ser mayor del 80% de la micción. Si yo tengo un residuo postmiccional que está alrededor del 20% con el residuo postmiccional, me quedo tranquilo que esa vejiga está trabajando bien. La pelea nuestra con los ecografistas es que el ecografista le dice, vaya 2 horas antes, tome 1 litro de agua. En la sala de espera lo hacen esperar porque el ecografista se complicó con otra paciente, vino una embarazada o lo que sea. Y el paciente sale de su normalidad. Entonces está en una sala de espera con 2 litros de orina, tomando 1 litro de agua, no está cómodo. Y cuando le miran tienen 800 mililitros en la vejiga. Le dicen, bueno, vaya a orinar y vuelva. Y el paciente va, hace un poquitito y vuelve porque se quiere ir. Entonces, cuando hacemos una ecografía, le tenemos que decir al paciente, usted tiene que ir lo más fisiológico y natural posible. Mi recomendación es que 2 horas antes no orine. Tome el líquido que quiera, pero 2 horas antes no orine. De esa forma vamos a tener una vejiga llena con lo que es habitual. Y sería ideal que si el doctor lo llama,
para hacer el estudio, o la llama para hacer el estudio, usted diga, todavía no tengo ganas, doctor, puedo esperar un poco más, haga pasar a otro paciente. Y así vamos a tener el mejor perfil. Recuerden, hasta el 20% es normal en un vaciado. Si el paciente tiene 500 premiccional, con 80, 90 que quede en la vejiga, es una vejiga que está trabajando bien. La uroflujometría es un estudio que hacemos nosotros como urólogos que nos permite, por gravedad, medir el flujo de la orina. Y esto nos permite ver si el paciente está desobstruido o si la vejiga tiene buen tono de contracción del detrusor. Y el estudio urodinámico completo es un estudio que hacemos para, en realidad, confirmar nuestra presunción diagnóstica. Para confirmar, por ejemplo, cuando tenemos que colocar una prótesis, una malla de incontinencia, o tenemos dudas en qué tipo de vejiga tiene el paciente. Un paciente que entra en retención urinaria y que le colocamos una sonda. El paciente dice, yo tenía 1,5 litros de orina, no me dolía, fui a la guardia y me pusieron la sonda y vaciaron 1,5 litros. Entonces, ¿cómo? ¿No le dolía y tenía 1,5 litros? Ojo que esa es una vejiga para estudiar. No hay que apurarse a operarlo de próstata, porque un paciente que tiene 1,5 litros de orina y no tiene síntomas, estará haciendo un cuadro de vejiga neurogénica. Les muestro un gráfico sencillo, pero que es el que nos permite manejarnos. Presión vesical, presión abdominal, y la diferencia entre la presión vesical y la abdominal es la presión determinada, que nos permite ver cuál es la presión que hace el abdomen en el acompañamiento de su vaciado, y en rojo van a ver la flujometría. Cuando el paciente decide activar el sistema parasimpático, contrae el detrusor y se forma esta columna roja, que es la del vaciado vesical. Esto es algo más técnico, pero no lo quiero complicar con esto. Entonces, les quería hacer este recordatorio. Tener en cuenta los estudios diagnósticos, descartar una infección, ver una ecografía que tengamos un pre- y postmiccional dentro de lo normal, para después hacer la derivación al urólogo y ver flujometría y estudio urodinámico completo. ¿Cuáles son nuestros aliados farmacológicos? Y acá tenemos que estar contentos porque tenemos muchas herramientas que antes no teníamos en nuestra etapa inicial. No teníamos estas herramientas, había empezado la oxibutinina a aparecer, y esta oxibutinina nos empezó a mejorar un poco los cuadros, porque los anticolinérgicos trabajan en los receptores del detrusor. ¿Qué hacen los anticolinérgicos? Frenan la urgencia del detrusor, relajan el estímulo contráctil del detrusor. De esa forma vamos a lograr más tiempo entre la llamada a orinar y la relajación del sistema parasimpático para iniciar la micción. Con los anticolinérgicos tenemos que tener esta siguiente precaución. Ojo los pacientes con glaucoma, especialmente los de ángulo cerrado. Ojo con los pacientes que son constipados crónicos. Y ojos con los que tienen sequedad de boca por diferentes patologías. Porque los anticolinérgicos provocan sequedad de boca y constipación. A medida que fueron apareciendo los anticolinérgicos, la solifenacina y la darifenacina, hemos podido mejorar muchísimo esta calidad de vida en la incontinencia urinaria de urgencia, y tenemos que manejarnos según las dosis. La oxibutinina 5, 10 y 15 miligramos. La solifenacina 5, 10, 15, máximo 20 miligramos. Darifenacina 7,5, 15, 22,5 y 30. Nosotros le decimos al paciente, empiece con una dosis
promedio, por ejemplo, la solifenacina, que es nuestro caballito de batalla, 5 miligramos por día. Una vez que empieza a tomar esa solifenacina, que en general la damos a las 5 de la tarde, para que pueda tener un buen tiempo de acción durante la noche y no tengan que levantarse a la noche con mucha frecuencia, pueda tener un mejor sueño. Pero una vez que ya la persona la empezó a tomar a la segunda semana, ya tiene un nivel de depósito en sangre que es indistinto a la hora que lo tome. Pero sí nos puede decir, doctor, yo estoy un 50% mejor. No tengo sequedad de boca, manejo bien la constipación. Entonces le decimos, bueno, entonces puede tomar 10 miligramos de solifenacina, 1 cada 12 horas, o también lo puede tomar junto. Y ahí vamos regulando la dosis, que en realidad lo va a tener el paciente mejor que nadie, porque ahí va a poder regular la dosis. La solifenacina es un aliado bueno, por ejemplo, para las personas que tienen que dar una conferencia o tienen que ir al cine, después tienen que salir a cenar, cosa que ahora nos parece raro, pero en el mundo normal se hacía, que la gente salía a comer, ir al cine. Entonces decía, doctor, yo voy cada ratito al baño, me pongo nervioso, tengo frío. Entonces le decíamos, bueno, para ese evento, o tiene que tomar un avión o un micro, se toma un comprimido de solifenacina. Cuando la contraindicación de los anticolinérgicos esto es completa, o el efecto no llega a ser suficiente, apareció en el mercado un agonista adrenérgico, que lo que hace es estimular el freno de la vejiga. Es otro mecanismo de acción diferente a los anticolinérgicos. Estimula el freno, el motor adrenérgico, entonces frena la vejiga. Esto no trae contraindicaciones con el glaucoma, entonces lo podemos usar como segunda línea en los tratamientos de la vejiga de orina de urgencia, o se está viendo, y los últimos trabajos lo están dando, como casi en toda la clínica donde vemos que es mejor asociar 2 fármacos en bajas dosis que dar uno mucha cantidad. Pasa en cardiología, pasa en gastroenterología, pero acá vimos que la combinación del agonista adrenérgico con el anticolinérgico es muy útil en esos pacientes que son inicialmente refractarios a la monodroga. Y el mirabegron tiene 25 miligramos o 50 miligramos como dosis diaria habitual. Esto lo tenemos que dar sin ningún miramiento en las mujeres. No hay ninguna contraindicación para darlo sin problema. Yo les diría empezar con 5 miligramos de solifenacina cuando vemos una vejiga hiperactiva, una incontinencia de orina de urgencia, que tiene un vaciado normal, con un urocultivo negativo, y es por ejemplo, una mujer que tiene 70 años, que se pone nerviosa, que tiene frío, que canaliza mucho por la vejiga hiperactiva. No estamos hablando de los frenos centrales como la amitriptilina, etc. No estamos hablando solamente del freno de la respuesta periférica. Una pregunta que nos hacen los pacientes muy seguido es, doctor, pero usted me va a dar algo para no orinar y yo estoy tomando diurético. Bueno, pero nosotros no estamos trabajando a nivel del parénquima renal, sino estamos trabajando en el freno del músculo de la vejiga, así que son compatibles los dos. Por supuesto que le decimos que controle el líquido y tome el líquido hasta las 6 de la tarde y después tome solamente con la cena o con los medicamentos. Entonces decía que esto lo podamos dar en los hombres sin ningún inconveniente. En las mujeres, perdón, sin ningún inconveniente. En el hombre tenemos los dilatadores del cuello de la vejiga, que son los alfa bloqueantes. Y los alfa bloqueantes
han también evolucionado y empezamos con la terazocina, 5 a 10 miligramos, la alfusocina, que prácticamente ya no está en el mercado, la doxazocina, que se usa mucho como un hipotensor periférico de tercera o cuarta línea, la tamsulosina, que es de 0,4 miligramos y es de una dosis diaria, y la silodosina, que también se puede diferenciar 4 o 8 miligramos. En realidad, el trabajo de estos alfa bloqueantes es dilatar el cuello de la vejiga. Entonces yo lo voy a utilizar en pacientes obstruidos, prostáticos, en hombres que, además de la urgencia miccional, tienen el componente obstructivo prostático. Entonces yo les voy a dar el dilatador del cuello de la próstata para asegurarme el buen vaciado, y les voy a dar un anticolinérgico para asegurarme el freno de la vejiga. Estos medicamentos, que vienen juntos o vienen combinados también, son, por ejemplo, la estrella en el tratamiento de los enfermos con parkinsonismo o en los enfermos con cistitis actínicas. Ustedes, a un paciente con irradiado de cáncer de próstata, que tiene una mala calidad de vida porque está orinando muy seguido, el chorro es finito, le dan una combinación de alfa bloqueante más solifenacina y van a ver que les va a cambiar mucho la calidad de vida. Les comentaba al principio que tenemos que tener mucho cuidado, porque si el paciente es un obstruido, vamos a mejorarle con el anticolinérgico, pero cuidado que no estemos haciendo un paciente retencionista. Por eso tenemos que asegurarnos con la visita al urólogo y los estudios que sea un paciente que pueda recibir solamente el tratamiento. Los aliados farmacológicos son muy buenos y hay que darles entre 2 y 4 semanas de tiempo para que se puedan llegar a un nivel de depósito o un nivel de estabilidad. Cuando empezamos a jugar con la ansiedad y vemos que en una semana no mejoró, le empezamos a cambiar la dosis, le cambiamos la droga, le generamos al paciente una información que no es buena, porque tenemos que decirle que estos medicamentos van a hacer efecto. No los alfa bloqueantes, que hacen efecto en 72 horas, sino los anticolinérgicos hacen efecto entre 3 y 4 semanas para estabilizar el freno de la vejiga. En el hombre también tenemos la disponibilidad de contar con los inhibidores alfa bloqueantes, que ya son muy conocidos, el finasteride de 5 miligramos y el dutasteride de 0,5 miligramos, que está indicado en pacientes que tienen adenomas de próstata de más de 100 gramos. Son cosas medio básicas que yo les quiero dejar en esta noche. No tiene sentido darle un inhibidor alfa bloqueante a un paciente que tiene con menos tamaño prostático, o que tiene solamente un factor de tipo obstructivo, si tiene una próstata chica, porque no van a llegar a trabajar en el factor adenomatoso si tiene una próstata menor a 100 gramos. Y también, en el último tiempo, el tadalafilo, por algunos trabajos que han aparecido, lo están utilizando también en la hiperplasia prostática benigna, dándolo 5 miligramos diarios para el trabajo sobre el cuello de la vejiga. A mi criterio es demasiado cara la medicación y no tan efectiva como un alfa bloqueante si yo uso el tadalafilo solamente para lograr mayor flujo miccional. El paciente va a estar contento porque va a tener una respuesta eréctil mejor, pero a mi criterio prefiero darle 20 miligramos antes de una relación y no darle 5 miligramos
cuando estoy pensando solamente en que lo voy a usar como para dilatar el cuello de la vejiga. Entonces quería comentarle algunas cosas bien concretas antes de pasar a lo no farmacológico. Los anticolinérgicos, cuidado con el glaucoma, traen como efecto secundario la constipación y la sequedad de boca. Por eso damos a mejor generación, menos efecto adverso, la solifenacina, la dalifenacina. Los agonistas adrenérgicos no traen ese efecto secundario, son menos activos, pero se pueden utilizar de segunda línea o combinados con la solifenacina, y ahí vamos a generar un mejor efecto en el paciente. Y con respecto a los alfa bloqueantes, darles un cuidado en que pueden ser hipotensores, darlos en general después de cenar para evitar incorporarse bruscamente y generar hipotensión. La tamsulosina se da una vez por día, no hay que regular la dosis. La terazosina se puede regular la dosis. La tamsulosina trae retroeyaculación, la terazosina no. Entonces, si nosotros le explicamos esto al paciente, evitamos que venga a la siguiente consulta desesperado porque nos va a contar que no tuvo eyaculación. Esto es por la tamsulosina. Y los inhibidores alfa bloqueantes, darlos en asociación con los alfa bloqueantes cuando el adenoma de próstata es más de 100 gramos, y también saber que el tadalafilo puede ser una alternativa útil. Las opciones no farmacológicas para la vejiga hiperactiva es un aliado muy interesante la toxina botulínica, que usamos 100 miliunidades en mujeres que tienen actividad, que tienen una micción espontánea, y hasta 300 miliunidades en pacientes que tienen vejigas hiperactivas, refractarias a la farmacología. Y entonces así, a través de una cistoscopía, hacemos 10 abones en el detrusor para lograr esa parálisis de 6 a 8 meses con la vejiga, para que puedan tener buena respuesta. Esta toxina botulínica la usamos una vez por año y el efecto empieza a partir de las 2 semanas y puede durar entre 6 y 8 meses. Y después, cuando hay incontinencias de orina de esfuerzo leves, que la mujer usa un solo paño por día y tiene la posibilidad y el recurso, le podemos utilizar un relleno alrededor del cuello de la vejiga del esfínter, colocándole una sustancia de tipo siliconada, que en el mercado se conoce como macroplastic, y de esa forma vamos a lograr un poquito más de resistencia en el vaciado de la vejiga, porque vamos a saber que con la fuerza que ella va a tener en el detrusor va a poder orinar sin ningún problema. Y con esta diapo termino la charla. Espero que tengan una buena noche y una buena cena en familia, y desde ya que abierto a las preguntas que necesiten. Muy bien, Daniel. La verdad que siempre tan claro y tan didáctico. Bueno, ahora contamos con este espacio para evacuar dudas, y como dije en un principio, las vamos a realizar a través del chat por una cuestión de organización. Acá, por ejemplo, Noemí Libac dice: hay muchas bacteriurias asintomáticas que se medican y no van quedando antibióticos sin resistencia cuando se necesitan. Es absolutamente correcto, porque estamos obsesionados en tratar el papelito que nos diga que el cultivo es negativo, y si nosotros tenemos una persona que no tiene síntomas y vacía la vejiga, no necesitamos darle antibióticos. En el último tiempo apareció un recurso muy bueno por vía oral, que es la fomixina, que es la fosfomicina trometamol de 3 gramos, que lo damos en una sola dosis, pero yo lo dejaría solamente para los casos que tengan síntomas. No se angustien, no se preocupen por tener un urocultivo positivo en una persona mayor que no tiene síntomas y que nos aseguramos que tiene buen vaciado.
siempre va a aparecer un familiar o alguien que está estudiando medicina que le dice, yo le quiero hacer un urocultivo, y ahí aparece la contaminación y lo quieren tratar. Ojo, cuando tenemos una persona mayor con un gran deterioro del sensorio, de golpe, ahí sí tenemos que investigar si no hay infección urinaria y tratarlo. Bueno, ¿a qué pacientes se les da la asociación de finasteride y dutasteride? Es finasteride o dutasteride. Se lo asocia con los alfa bloqueantes, con la tamsulosina, que también vienen solas o combinadas, y son esos pacientes que tienen un adenoma de próstata muy grande y que queremos que además de desobstruidos tengan un menor adenoma. Los pacientes que habitualmente tienen una próstata de más de 100 gramos. Yo mostré en el gráfico del adenoma de próstata la parte roja, que es la parte que trabaja el alfa bloqueante y el dutasteride. Es como un carozo que tiene el adenoma de próstata. Por eso cuando nosotros operamos una próstata y decimos le resequé o lo operé de próstata, en realidad lo que hicimos fue sacarle el adenoma de próstata. No le sacamos la próstata. La próstata se saca cuando hay solamente cáncer de próstata, que se hace hasta los 68, 70 años, que se hace la prostatectomía radical. Por eso el paciente tiene que seguir haciéndose los PSA de control, que los hacemos hasta los 80 años en general. ¿La bacteriuria asintomática se medica o no? Bueno, es una buena pregunta porque nosotros queremos que tenga un urocultivo negativo, especialmente para cirugías traumatológicas o abdominales. En ese caso le podemos dar una profilaxis y una continuidad en 48 horas de antibiótico según la profilaxis que hagamos. ¿Qué opina de los arándanos? Los arándanos, los blueberries, están demostrando que tienen un buen plastificado, una buena permeabilidad en la vejiga, y como todo lo que son suplementos, no le damos la jerarquía de un antibiótico, pero puede ayudar a prevenir infecciones en personas que son muy recurrentes y muy sintomáticas. Nos puede ayudar. La verdad que lo mejor es tomar la cápsula que viene asociada con vitamina C y no darle jugos y arándanos, porque vamos a inundarla de arándanos para llegar a tener la concentración necesaria, y tiene que comer como 35 frutos de arándano. Es mejor que tome el comprimido, pero sabiendo que es una asociación, un suplemento solamente. ¿Es correcto tratar infección urinaria asintomática a embarazadas, niños y ancianos? Bueno, niños generalmente tienen alguna causa orgánica. Hay que estudiarla y son infecciones complicadas. Ancianos son los que más veces tenemos urocultivo positivo y no los tratamos, asegurándonos que tengan un buen vaciado. Y las embarazadas forman parte del grupo de lo que se llama infecciones urinarias complicadas. El obstetra tiene que pedir un urocultivo en la primer consulta de la embarazada, y una a los 3 meses y una a los 6 meses. Si tiene infección urinaria se tratan, y si tienen recurrentes hay que hacerle profilaxis hasta el parto. No hay bacteriuria asintomática en la embarazada. O se trata o tiene urocultivo negativo. Solo con el antecedente de haber recibido terapia radiante se diagnostica como actínica. Actínica significa que es por radiación. Puede ser de próstata, puede ser de vejiga, puede ser abdominal, ganglionar. Y después está lo otro que tiene que ver con las cistitis que no son infecciosas, que son inflamatorias, muy raras de diagnosticar, que son las cistitis intersticiales. Hay que hacerles una toma de la mucosa vesical y se trata con ácido hialurónico en la vejiga o con la misma toxina botulínica. Duele
al llenarse la vejiga y duele al vaciar la vejiga. Esa es una cistitis diferente a la infecciosa. Paciente, voy leyendo los que aparecen, porque hay muchas, y estoy a disposición después, Rodolfo me pasa las preguntas y las contesto por mail. Paciente de 63 años con urgencia miccional, ecografía normal, llega a un lugar donde tiene baño, estando con urgencia miccional, no contiene y se le escapan unas gotas. Alguna vez diagnosticado como trigonitis, se trató con antibióticos sin resultado. Bueno, 63 años y varón, urgencia miccional, probablemente tenga una hiperplasia prostática benigna obstructiva. Va a responder bien con alfa bloqueantes, probablemente, y si hace falta se complementa con un anticolinérgico, pero con alfa bloqueantes generalmente va a andar bien. Ese es un paciente ideal para hacer una flujometría, para ver el grado de obstrucción que tiene al querer contraer la vejiga. ¿Qué diagnóstico le haría al levantarse 7 u 8 veces por la noche y a orinar en la mujer de 87 años? Bueno, muy buena pregunta. Uno puede levantarse a orinar porque el sensor de la vejiga al estar acostada se cambia y se levanta muchas veces, porque tiene sueño liviano, porque tiene una enfermedad metabólica que fabrica mucho líquido de noche, los riñones tienen mayor temperatura al estar postrados y fabrican más orina, porque cenaron con mucho líquido. Entonces tenemos que tratar de que en esa mujer de 87 años, hacer que tome líquido hasta las 6, 7 de la tarde, asegurarnos que tenga un buen sueño profundo y probablemente va a ser una buena candidata a recibir anticolinérgicos, por ejemplo, una solifenacina de 5 miligramos va a tener muy buena respuesta. Si la bacteriuria es asintomática en ancianos, se debe medicar. Si el vaciado es correcto, no se debe medicar. Si tengo un varón que tiene bacteriuria asintomática, pero tiene un residuo vesical alto, tengo que asegurarme de desobstruir la vejiga con alfa bloqueantes y probablemente no tenga infecciones urinarias posteriores. Ese puede ser un diagnóstico de retención urinaria. Nosotros cuando hablamos con los infectólogos, siempre tenemos que estudiar el factor obstructivo. O hay algún factor que hace que tenga más orina o no está vaciando bien. Entonces, tengo que asegurarme que tenga un buen vaciado. Mujer joven que orina muchas veces de noche, bueno, puede tener dos cosas. O toma mucho líquido a la noche, o tiene el sueño liviano, o tiene una vejiga hiperactiva. Entonces tenemos que hacer ese diagnóstico para poder ayudarla y medicarla. Urocultivo positivo con Escherichia coli asintomática, si tiene un vaciado normal y no tiene síntomas, no se medica. Déjame decir esto solamente, porque veo que hay muchas dudas sobre infección urinaria. La infección urinaria se trata de 3 a 5 días con antibióticos de primera línea de amplio espectro, sulfas, cefalexina, norfloxacina, ciprofloxacina. Si no responde a las 48 horas, el paciente no está teniendo buen resultado con el antibiótico, hay que cambiarlo, no esperar que termine los 10 días de antibiótico, o no hace falta darles 10 días de antibiótico. Pero si tiene infecciones recurrentes, tenemos que valernos de la profilaxis, que son baja dosis de antibiótico por mucho tiempo. Por ejemplo, la nitrofurantoína, 100 miligramos día durante 3 meses. De esa manera vamos a lograr que la mujer no tenga esa angustia de tener infecciones urinarias y ayudamos a cambiarle hábitos. ¿Qué pasa a nivel vulvar, a nivel sequedad vaginal? ¿Qué pasa a nivel hemorroidal, constipación, etcétera? ¿Cómo hacer profilaxis en infecciones crónicas por E. coli con pacientes con diabetes, hipertrofia prostática y ACV? Bueno, lo que acabo de decir, el tratamiento de la infección es cuando es sintomática y después hay que hacer muchas veces profilaxis. Nosotros, cuando nos aseguramos que está
desobstruido, tratada la hipertrofia, no tiene niveles de glucemia que nos ayudan a pensar en que hay una diabetes con otro foco, podemos hacerle la profilaxis, pero es solamente hasta que corrija hábitos. Lo ideal es nitrofurantoína 50 diarios, pero como hay 100 en el mercado, le damos día por medio. Bueno, vos decime si seguimos, paramos o hay algunas otras. No, está bien, buenísimo, bárbaro. Creo que estamos bien con el tiempo. Siempre tan claro, como te dije antes, Daniel, con tus charlas. Ustedes ya saben el mail del doctor. Les agradezco muchísimo, muchísimo la asistencia. Creo que esto suma muchísimo. Es consultas de consultorio diario, son cosas que uno vea en su consultorio todos los días y que tener a un profesional como Daniel Equisian, la verdad que es muy, muy, muy fructífero. Les agradezco muchísimo nuevamente. Cualquier duda, ustedes pueden con el mail del doctor Daniel Equisian, les transmiten las dudas por mail y él se las va a responder. Ahí estoy mandando uroonline@gmail.com. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizada la charla. Gracias Daniel, gracias Alberto. Y bueno, nos estamos viendo próximamente.